En este episodio vamos a platicar sobre el aborto, todas las dudas que hay al respecto, algunos prejuicios, ideas preconcebidas. Invitamos a Giselle de Sabre, que es una creadora de contenido, también es actriz y una persona que abortó. Y nos va a platicar su experiencia y todo lo que sabe alrededor de este tema. Si tú conoces a una persona que esté pasando por este proceso, que esté pensando en abortar o que tenga dudas sobre el tema, por favor comparte este episodio. Estamos brindando mucha información y podría resolver muchas dudas. Soportando, el podcast que te dará herramientas para soportar la vida adulta, porque nosotras no estamos soportando. Pues bienvenida, hermana, bienvenida. Ay, muchas gracias. Estás? Bienvenida a Soportando. Una ¿otra por vez? segunda vez. Por porque segunda claramente vez. hay mucho que contar aquí. Sí, claro, porque sí, y aprovechando el 8M que quisimos abordar este tema porque creemos que también hay como mucho miedo de hablar al respecto. Sí. Hay muchas ideas que tal vez no son las que realmente son. Y pues nosotros también tenemos muchas dudas, ¿no? Respecto al tema. Claro. Y también te agradecemos mucho que hayas aceptado contar tu tu historia, historia. porque nos imaginamos que es algo un poco complicado y difícil también de platicar. Claro, sí, justo la idea de compartir cómo se hace y cuál es el proceso es meramente para empezar a quitar tabús y que deje de ser visto como un proceso al que le tenemos que tener muchísimo miedo y muchísimo o sea, que es algo que jamás nos debería de pasar. En realidad, abortar, lo voy a seguir diciendo a lo largo de todo del episodio, yo creo, pero debería ser un episodio más en nuestra vida reproductiva, sexual y reproductiva. Entonces, sí, es meramente para eso. Entonces, al contrario, gracias por dejarme compartirlo. Ay. Pues sí, creo que estaría bueno que primero contaras como tu experiencia en este tema, ¿no? O sea, para tener más contexto y empezar Para sacar preguntas. Ajá, Sí. exacto. Pues yo en realidad no recuerdo en qué momento yo decidí como que estaba a favor del aborto. Creo que era una cosa como ahí medio, no tan clara en mi vida porque no era un tema cercano a mí, o al menos eso yo creía, que es algo que también es importante mencionar, que muchas veces creemos que el aborto es algo que pasa allá y quién sabe dónde, cuando en realidad tenemos personas que abortaron casi siempre muy cercanas a nosotros. Entonces es importante abrir la conversación también por eso. No somos extraterrestres, no somos personas que están en no sé dónde, somos personas pues que llevamos una vida normal, por así decirlo. Sé que tal vez suena un poco raro que lo diga así, pero muchas veces es importante mencionar como yo aborté por eso, como para visibilizar, que es más normal de lo que pensamos. Sí. Y bueno, a mí me pasó una situación, yo estaba estudiando en la Ciudad de México, o sea, es como rápidamente, afortunadamente yo estaba allá, pero desafortunadamente no tenía todo el dinero del mundo porque yo estaba estudiando en una escuela pública, casi no tenía apoyo económico ni de mis papás ni de nadie. Yo tenía como que ver por mí misma, por así decirlo, y además yo estaba en una situación de una relación abusiva, de una relación violenta. Estaba con una persona que ya luego después también denuncié, como de todos los abusos, etcétera. Entonces, pues pasó, ¿no? O sea, tuve que recurrir a un aborto y lo que sucedió fue que yo le dije a esta persona, a mi expareja, quiero abortar. Pero esta decisión no vino de lo voy a hacer. O sea, no fue una decisión así rotunda de sí, voy a abortar. Y es algo que también me interesa mucho que platiquemos. No siempre el abortar viene de una decisión 100% segura. Ya. Hay muchas dudas de por medio. Yo me lo planteé 1,000 millones de veces. Pensé 1,000 millones de soluciones antes que abortar. O sea, abortar es una decisión compleja. Es una decisión que no... muchas veces también pasa con incluso personas que se autodenominan feministas que dicen, no, si yo me quedo embarazada, yo aborto, ¿no? Y a la mera hora puede llegar a ser una decisión compleja. Sí. A mí yo sí dije, no, ¿qué tal que si me lo aviento? Sí quiero ser madre. Las hormonas, sobre todo, que se sienten son... no lo puedo yo explicar, pero sí era una cosa, no este asunto del instinto materno, porque yo no creo en esas cosas, pero sí las hormonas me llegaban a hacer sentir como lo voy a tener, ¿no? Lo voy a tener y esto y lo otro, es que... Y curiosamente no fue hasta que hablé con mi hermano Alex, es mi hermano mayor, le dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a tener.
Y él me dijo, Giselle, no creo que quieras verle la cara al resto de tu vida a esta persona. O sea, a mi expareja, ¿no? Ujú. Y me dijo, de verdad, no quieres. O sea, yo le decía, no, voy a ser mamá soltera y no sé qué. Ujú. Y él me insistió mucho como, de verdad, no quieres. O sea, por favor. No me dijo aborta, simplemente me dijo, no le quieres ver la cara al resto de tu vida. Ujú. Y tenía toda la razón, ¿no? Y a partir de ahí tuve que hacer yo un trabajo muy fuerte porque yo sí quiero ser mamá. O sea, eso es algo que también quisiera compartir. Sí. Yo en un futuro sí me gustaría tener hijos, sí me gustaría maternar. Entonces yo dije, pues es el momento, ¿no? Sí, Es el de que ya momento. tocó. Ya me tocó, aquí Ujú. está, es mi oportunidad. Y al final no fue así. Yo contacto a esta persona y le digo, ¿sabes qué? Pues sí voy a abortar. Obviamente para esta persona no voy a entrar en detalles, pero fue como, ay, qué bueno. Ah. Ajá, sí, curiosamente también es otro detalle bien fuerte. Había otra chica que al mismo tiempo que yo pasó un aborto por culpa de la misma persona. Dios mío. Y no sabíamos. Entonces también entra Ay, esta qué cosa. fuerte. Ajá, entra Sí. esta cosa como que también es muy sonada como en discursos feministas. Un hombre puede embarazar prácticamente a una mujer por día. Cada año salían 365 bebés. Ujú. Y una mujer solamente puede tener un embarazo cada 9 meses. Sí. Entonces, lo problemático que es ver la educación sexual desde la perspectiva de la mujer es quien tiene que cuidarse, ¿no? Sí. La mujer es quien tiene que hacerse responsable como del embarazo, En fin, eso es como también como contexto porque es una problemática también que abarca el aborto y lo importante que es este tema. Luego, esta persona se desentendió completamente, o sea, fue un rotundo, se desapareció. Yo me quedé sin dinero porque allá en la ciudad, les digo, afortunadamente estaba allá, desafortunadamente no tenía el acceso, no tenía el apoyo económico para hacerlo, no le podía contar a mis papás, no me atrevía a contarle a mis amigas, no podía comentarlo con nadie. Sí, ¿no? es un proceso Ok, bien muy doloroso, solitario, ¿no? ¿no? Sí, Aparte. sí, Ujú. eso es otra cosa bien interesante que muchas de las mujeres que yo he acompañado, bueno, no me gustaría generalizarlo, no todos los procesos de aborto son iguales, pero sí al menos mi proceso fue un proceso de mucha soledad. Se vive, pues sí, con muy solitario, es una cosa que te tienes que guardar. Sí, como que muy no puedes. personal. Exacto, yo lo tengo que resolver sola, yo tengo que ver por mí misma, etc. Y entonces pues ya yo fui a una institución que se llama Mary Stopes, ajá. Está en la Ciudad de México, es una institución donde tú pagas por acceder a un proceso de interrupción del embarazo. Y pues fueron muy amables, o sea, en realidad fue pues claro, es un servicio privado, ¿no? Pero aquí entra una cosa bien interesante. Lo que hicieron fue que yo fui a la clínica, me hicieron unos chequeos rápidos, me dijeron cuántos meses tenía. De hecho fue un poco, no diría violento, pero fue un poco fuerte porque puedo llegar a tener ya sea cuates o gemelos, tengo como herencia de eso. Y cuando yo estaba ahí, la chica me dijo algo así como, ¿quieres saber algo más? Como del embarazo que llevas en curso. Yo le dije, no sé, no sé. Y me dice, ¿quieres saber cuántos son? ¿Quieres saber cómo? O sea, ajá. Y yo así como, no. Gracias. Ajá, Dios mío. sí. Y fue un tema que a mí me pegó mucho, ¿no? Como decir, ¿qué tal que eran 2? ¿Qué tal que eran 3? Sí, o sí, sea, sí, fue muy fuerte. Creo que la chica en cuestión, chance sí la regó un poquito como dándome esa información que solo te la tienen que dar en casos muy específicos. Ya. Y en fin, ¿no? Y me hicieron el chequeo, me dieron una pastilla y me dijeron, llegas a tu casa, te tomas esta pastilla y al día siguiente te tomas estas 2. No me dijeron qué era. Bueno, chances sí me lo dijeron, pero no lo recuerdo. Yo estaba, Sí, pues yo estaba es muy un en shock. proceso de Sí, mucho claro, ¿no? estrés, mucho miedo, ¿no? De hecho, yo tengo lagunas mentales muy fuertes de todo el proceso. No me acuerdo bien de muchas cosas porque solamente fue como, ok. Fue un tema como muy ejecutivo. Paso 1, paso 2, paso 3. Exacto, Sí, voy a sí. hacer esto, luego esto, luego esto. Y llego a mi casa, hago lo que me dijeron y al día siguiente fue pues el día más tremendo. Era domingo, me acuerdo que lo planeé como para no faltar a la escuela. Ay, Dios. Y fue como muy fuerte, sobre todo, ahora entiendo que fue muy fuerte porque no hubo un acompañamiento de por medio. Es un proceso doloroso físicamente, sí es doloroso, sí duele, es un cólico
tremendo, al menos para mí fue muy doloroso. Son contracciones y contracciones y contracciones y estás sangrando, ¿no? Dios. Entonces hay que monitorear el sangrado, hay que monitorear como tus signos vitales, la fiebre, como diarrea, vómito, todo lo tienes que estar monitoreando. Yo no tenía a nadie que me estuviera monitoreando. Dios mío. Entonces todo, yo nomás recuerdo que en algún punto estaba yo en la regadera así como hecha bolita y Ay, son yo sé. lagunas. Ajá, y son lagunas que no recuerdo como cómo llegué ahí o qué estaba haciendo. O sea, no. También recuerdo que pedí comida que me cayó muy mal. O sea, que fue una cosa así como de, me llegó, creo que pedí una pizza, algo así. Y entonces cuando yo pues me empezó a bajar el dolor. También me acuerdo que le marqué al número de emergencias y marqué así como, es que estoy sangrando mucho, no sé qué. Y en el número de emergencias fueron súper, súper gachos conmigo. Fue como de, no te está pasando nada. Eso lo tienen que vivir. Es normal. O sea, no. ya, no es para que te vayas al hospital, relájate. Y yo así como de, ok. No inventes, o sea, es que aparte es un proceso que estás viviendo con un chingo de miedo. Sí. Que estás viviéndolo sola. Sí. Que jamás, o sea, no tienes ninguna referencia de qué es lo que tendría que pasar. ¿Qué es lo correcto? Exacto. ¿no? Cómo está bien. Sí. Y hay Está una bien. narrativa bien fuerte que también me gustaría platicar ahorita, que es como el tema de la clandestinidad y de el te vas a morir, ¿no? Porque hay una consigna muy, muy famosa en el feminismo que es como educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, es algo que es muy fuerte porque el abordaje desde la muerte es terrible. O sea, es como tú estás abortando y de por sí es un proceso pesado y encima estar pensando como me ¿Te puedes puedo morir? Exacto. No lo sé. Y la No. realidad es que no. O sea, hay situaciones en abortos inseguros que sí te pueden llevar a la muerte, por así decirlo. Pero no es en la mayoría de los casos. Abortar con pastillas en el 90 y tantos % de los casos es 100% seguro, ¿no? Es un proceso muy seguro. Es un proceso que si es bien acompañado puede, o sea, es lograrse, ¿no? Ajá, no te pasa nada, no te quedas estéril, o sea, todos los mitos que hay alrededor son totalmente falsos. Pero en ese momento yo sí decía, me voy a morir. Ya estoy... Ajá. No, el miedo. Ajá, yo dije, me van a encontrar aquí, le van a decir a mi mamá, pues nos la encontramos allá abortando, no es que... Y a mí eso, aparte, pues ustedes como actrices que son, saben que eso se somatiza y entonces en el cuerpo, o sea, lo que le estás diciendo a tu mente, pues tu cuerpo lo va Lo a... absorbe, claro. Sí, claro. Lo va a... O sea, ajá, entonces es muy fuerte como el cuerpo y la mente te pueden jugar ahí una cosa bien densa. Sí. Ahora que ya entiendo el proceso y cómo funciona, entiendo que los síntomas que estaba llevando no eran graves, no era algo por lo que me fuera a morir, era totalmente normal, sí, duele, físicamente duele, pero no me iba a morir. Sí. Entonces, bueno, yo luego me asusté porque yo sangré a lo largo de un mes. Okay. Eso es algo no tan normal, o sea, sí hay un sangrado como una tipo menstruación más larga después del aborto, pero yo estuve como un mes. Ay, Dios. Entonces, obviamente eso a mí me debilitó, no estaba comiendo bien, no tenía dinero, no me alimentaba, o sea, y la escuela, las exigencias de la escuela donde estaba, que era una escuela de teatro muy exigente, era demasiado, ¿no? O sea, yo... No, y además todo este proceso emocional, mental y físico que estás pasando es como, güey, esto me está sobrepasando. Claro, y no le podía decir a nadie, entonces era como... Ay, no. Ay, pues no. no. Sí. ¿Cómo pudiste, hermana? Ajá. Sí, Y yo, pues, no sé. Qué Pues, pesado. sí, y al final, pues ya yo tomé la decisión, estaba ya muy agotada. Y encima de todo, pues vivir el abuso, ¿no? O sea, esta persona volvió a mi vida de muchas maneras y siguió como intentando regresar conmigo y un montón de cosas. Entonces, de por medio también del abuso, pues logró que yo entrara en un estado muy feo, ¿no? Yo venía también, contexto que también lo comparto porque creo que se tiene que normalizar más bien. Yo estuve internada en un hospital psiquiátrico meses antes a mi aborto. Entonces, esto también fue culpa del abuso que viví con esta persona. Entonces, súmele. O sea, yo... no, hermana, en las peores circunstancias. Sí, justo. No, muy cabrón. Venía de un proceso psiquiátrico muy fuerte. Y además, vivir el proceso del aborto totalmente sola y con estas ideas como muy
que no eran ciertas sobre el aborto. Sí. Y además dejar la escuela de mis sueños, porque yo me di de baja. Sí. O sea, yo me di de baja justo porque ya no soporté, literalmente. No soporté el ritmo, o sea, ya no pude más y dije, no puedo, me regreso a Guadalajara. Entonces, fueron esas 3 cosas que me dejaron así en un total en el suelo, ¿no? Y fue muy fuerte para mí. Entonces, yo muchos años relacioné el aborto como a un proceso terrible, doloroso, traumático. Y no debería de ser así. Entonces, ese fue mi proceso, que afortunadamente sí me quedé sin dinero, sí me pasaron todas esas cosas, pero afortunadamente, y dentro de lo que cabe de cómo se aborta aquí en México, es de los procesos más privilegiados. O sea, así como ustedes, veo que pues sí les toca mucho y que sí es como algo como, chale, qué fuerte, cómo lo pasaste, ¿no? Ahora imagínense con muchísimos menos privilegios, ¿no? Con menos recursos, menos... Exactamente. Sí, menos información. Porque yo, afortunadamente, no sé de dónde, no me acuerdo de dónde escuché Mary Stopes y me enteré, ¿no? Y supe, y además estaba en un ambiente en mi universidad donde las mujeres sí eran feministas, sí había esa información, sí había ese acceso a todo esto. Sí, no estaba como este miedo a hablar de... Exacto. Entonces yo afortunadamente tuve acceso a esa información, tuve acceso a un hermano consciente que me dijera como, oye, piensa esto, piensa aquello, o etcétera, ¿no? Hay muchos factores que fueron muy privilegiados para mí y que por eso yo agradezco todo eso, a pesar de que haya sido tan feo, ¿no? O sea, que yo lo considero sí lo considero como un momento muy traumático de mi vida. Entonces, pues eso, o sea, como que imagínense ahora alguien que no tiene todas estas posibilidades. Sí. Entonces es fuerte, pues, no sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda. Yo pensé que, como te lo muestran en las pelis, ¿no? De que vas a la clínica y ahí mismo te hacen el aborto. ¿Por qué fue en pastillas? O eso, o sea, la verdad es que sí, no tengo información al respecto. No sé si se tiene que hacer de forma ahí en la clínica cuando pasan ya ciertas meses, semanas, ¿no? O cómo, ¿por qué fueron pastillas, por ejemplo, en tu caso? Pues es que en realidad en todos los casos debería ser con pastillas. Hay una cosa que se llama legrado, que esto es nada recomendado por la OMS. Debería ser el último recurso, sino es que o sea, no debería ni siquiera considerarse porque sí es un procedimiento más intrusivo, o sea, invasivo sí, está cabrón. Es muy fuerte. Entonces, en realidad lo que se tiene que hacer es con pastillas. Hay dos métodos. Uno es con mifepristona y misoprostol, que fue el que yo tuve, y luego ya me enteré que era ese, no sabía. Es un poco más rápido y según esto es un poco menos doloroso. Y el otro, que es el más común y el más accesible, es con puro misoprostol. Entonces, aquí en este rollo de las pastillas entra la cosa como de acompañar desde casa. Y todo el rollo que yo traigo, que de hecho toco en mi documental, que ahorita si quieren les cuento un poquito más de eso. Sí. Como de esta opción y esta cosa por la que yo abogo mucho de no tenerle que pedir permiso al Estado para abortar, porque podemos abortar en casa seguras con pastillas. O sea, está esta idea preconcebida de ir a una clínica y que ahí mismo te lo hagan. Esa idea viene del procedimiento del legrado, justamente que te tienen que aspirar y tienen que hacer un procedimiento ahí muy denso, pero no. En realidad, tú puedes abortar con pastillas incluso hasta la semana 13. Hay colectivas que incluso acompañan hasta la semana 31 de embarazo. Wow. Entonces, que claro que ya después de la 13 hay diferentes procedimientos con más dosis o hay diferentes como maneras de inducir la interrupción del embarazo, etcétera. Pero si tú te enteras antes de las 13, 14 semanas incluso, puedes hacerlo con pastillas sin ningún problema. Solamente hay que tener unos chequeos previos. Hay cosas bien importantes como tienes que saber si no eres alérgica al misoprostol de entrada. Tienes que hacerte un ecosonograma para que sepas cuántas semanas tienes de embarazo. Eso es súper importante. Y descartar embarazo ectópico, que es fuera del útero. Entonces tienes que hacer una serie de, como descartar ciertas cositas para que tú digas, ok, sí puedo abortar con pastillas. Cuando tú sales cuando no cumples con algunas de estas cositas,
puedes contactar a alguna colectiva para que te digan como, puedes hacerlo de esta manera o esto, lo otro. También si tienes problemas de coagulación, de anemia, sí. Tienes que checarlo muy bien. Y que tú sabes estas cosas porque justamente tú acompañas abortos, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso también es importante y nos gustaría que, o sea, que no es como, ay, sí, nada más están dando la información y invitando a que todo el mundo aborte, porque luego también está esta doble idea de que no lo hagan legal porque luego todas van a ir a abortar. Claro. Y luego te das cuenta de que es un proceso súper fuerte, súper complejo, muy difícil y que no es como, ay, pues no me cuido y luego aborto. Y que me atrevería a decir que nunca es la primera opción. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Que nunca dices abortar. Claro, sí, no. Y las mujeres mujeres y personas que pueden gestar, que he acompañado, definitivamente no es una cosa así, ¿no? O sea, como, ay, sí, mi primera opción y lo voy a hacer y ya, no pasa nada. Claro. No, si hay un proceso de por medio y si hay, decisiones previas de por medio que te llevan a eso. Y otra cosa con esto que comentas de todo mundo lo va a hacer, algo importantísimo es entender que el aborto va a existir. Siempre. Legal o no claro. lo Siempre. Siempre ha existido. Siempre. Toda la vida. De hecho, sí, es algo que abordo también en mi documental, pero el uso del misoprostol tiene un origen bien importante porque no crean que lo descubrió una europea, una doctora súper importante, no sé qué, o sea, fue en las favelas en Brasil en los años 80. Okay. Las mujeres empezaron a intentar con distintos medicamentos que pudieran inducir el aborto y descubrieron que el misoprostol era el medicamento perfecto para inducirlo. Wow. Originalmente el misoprostol se utiliza para úlceras en el estómago porque ayuda a coagular la sangre. Como sí, creo que sí se dice así. Bueno, y también de ahí va de la mano que piensan que se van a desangrar con el misoprostol. No, el misoprostol es un medicamento justo para evitar el desangrarse. El desangrarse. Ajá. Okay. Entonces estas mujeres descubrieron el uso del misoprostol y luego la OMS lo estudió, ¿no? Okay. Y entonces luego la OMS hizo o sea, lo aprobó, por así decirlo, dijo, esto es un método como muy infalible y es seguro y no sé qué. Entonces ese origen es la mera prueba de que sea legal o no sea legal, siempre va a existir, siempre va a ser parte de procesos de nuestra vida de salud sexual y de reproductiva. Entonces, pues bueno, de entrada eso, siempre va a existir, así sea que piensen que sí que siempre lo van a hacer, bueno, ahí está, siempre va a existir, pero además, justo como dices, no es cualquier tipo de decisión, o sea, no es así de que, ay, bien fácil, voy y me tomo las pastillas. De entrada está el tema de que acceder a estas pastillas a veces puede llegar a ser muy complicado. No te las venden así como así. O sea, sobre todo si te ven como que vas a abortar. Si vas a la farmacia y dices, ay, me da misoprostol. Sobre todo en estados como Jalisco y Aguascalientes, Nuevo León, otros estados que también suelen ser muy conservadores. Yo, Jalisco. Ajá. Ay, el pan. Ay. Y lo volvemos a decir. Y lo volvemos a decir y lo sostengo. Qué fuerte. Sí, o sea, como que te van a ver que vas a abortar y van a decir, no te lo vamos a vender. Entonces, de entrada, y además tienes que pagar por él. Entonces, no es fácil acceder, tanto económicamente como por la ideología, es complicado. O sea, hay muchos factores de por medio que complican el acceso a que podamos abortar. Ahora, en un entendido utópico donde todas pudiéramos acceder, donde fuera como muy sencillo, aún así está comprobado, y esto pasó en la Ciudad de México, cuando se aprobó, se legalizó más bien el aborto, los abortos redujeron drásticamente. O sea, fue una cosa como... sí, el número que estimaban como de gente que iba a abortar en realidad no es altísimo. No es una cosa que toda... O sea, sé que al principio dije como que es más común de lo que pensamos, sin embargo... No somos demasiadas personas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es como no satanizar el aborto y no tenerlo ahí como por debajo de la mesa porque
cualquier persona, cualquier mujer que conozcamos pudo haber abortado. Que Exacto. incluso en el aborto hay formas correctas de abortar, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. y esto es la doble moral que a mí me parece horrible. O sea, de verdad Sí. es como, ay, no sé, a veces los primeros embarazos nunca son como adecuados o Claro. tu cuerpo no está preparado y ya tienes un aborto espontáneo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces y hay un grado alto de números en esta etapa y dicen, está bien, eso Sí. está bien. Sí, O no sé, si Si la pasó mamá alguna se tiene que- situación, Ajá. si fue violación, justo por las pues normas de nuestros países políticos y así. sí. Es correcto, ¿no? Pero si tú, mujer, decides Sí. hacerlo, está mal. Pero fíjate que ni ahí. O sea, aquí les tengo un spoiler. Vamos. Oh my God. No, o sea, de hecho, el Código Penal, creo que todavía aquí en Jalisco, sino que me corrijan quienes estén escuchando, según yo, todavía pueden penalizar mujeres que también tengan abortos espontáneos y también para defenderte y para solicitar un aborto por violación también es un poco complejo. Sí. Hay una norma que se llama NOM 046 que ustedes la pueden pedir siempre y en todo el país. O sea, si ustedes están en un proceso de aborto y necesitan acceder a un hospital porque algo se les salió de las manos o lo que sea, ustedes con la mano en la cintura pueden solicitar ampararse con la NOM 046, que es justo por violación. El problema es que hay procedimientos muy violentos para comprobar que sí fue violación. Sí. Entonces Ay, eso Dios. también es súper revictimizante. Sí, es sí, un sí, tema bien súper complejo. doloroso. Ay, Exacto. no. Y con el otro tema, ¿cuál te había dicho el otro? De abortos espontáneos. Sí, perdón. Es que tengo déficit de atención. El de abortos espontáneos, sí hay un montón de mujeres, que están en la cárcel por abortos espontáneos. Y aquí nos metemos en un tema que también toco mi documental, que de hecho platico con una activista que se llama Daniela Orendain. Es activista sobre el BPH, la menstruación y otros temas como de salud sexual y reproductiva. Y platicaba con ella y con él que sí es bien complicado el tema de las consignas, sobre todo desde el feminismo. O sea, estamos pidiendo aborto legal, pero mientras no se despenalice, no podemos hacerle justicia a todas las mujeres que están encarceladas por abortar. O sea, primero y antes que nada tendríamos que buscar la despenalización en el Código Penal y luego entonces el aborto legal. O sea que, según yo en mi cabeza, como yo lo veo, la prioridad es justo despenalizar, normalizar el proceso de aborto, decirnos entre nosotras, no importa que el Estado te diga que no, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo de manera segura. Hay un procedimiento que la OMS tiene en su página de internet que puedes buscar. Hay un montón de colectivas que te van a acompañar, Sabernos seguras para hacer estos procesos y que de esta manera no sean procesos complejos, no sean procesos traumáticos. Y solitarios. Y solitarios, exactamente. Entonces, primero sería eso. Y hasta entonces, pensar en solicitarle al Estado, bueno, no solicitarle, sino exigirle al Estado que sea para acceso público, porque eso es bien importante, porque ahí también nos metemos en cosas de privilegios. O sea, claro que las que sabemos este procedimiento casi siempre somos pues, mujeres privilegiadas que tenemos acceso a la información, Claro. pero también es bien importante destacar, y sí me gustaría decir que la lucha de mujeres que chance no se autodenominan feministas, pero que sí viven en las periferias, que sí viven en situación como de pobreza, lo que sea. Si tienen un conocimiento amplio en cuanto a cómo abortar, cómo acompañar, o sea, diferente a lo que pudiéramos pensar, hay una consigna también bien digo, aquí me estoy metiendo en otros temas, pues, pero hay consignas bien clasistas, como de decir que debería ser el aborto legal porque las mujeres más empobrecidas se van a morir, no pueden acceder a estos conocimientos. Justo a la clandestinidad, ¿no? A la Justo por eso, clandestinidad, ajá. No, también este rollo de...
¿para qué traes más niños al mundo si no puedes con eso? Y es como, a ver, exactamente, la maternidad es deseada y no puedes emitir un juicio sobre una persona por el simple hecho de su nivel económico. Exacto. Y si tiene derecho o no a su maternidad. Y es que si se fijan, es bien clasista porque hay un montón de campañas de esterilizaciones para las personas empobrecidas, de pueblos originarios, etcétera. Hay un montón de cosas bien densas ahí que, o sea, cuando ya tienen demasiados hijos, las esterilizan sin su permiso. Y eso va en contra de los derechos humanos. Pero hay feministas que defienden esto porque en su cabeza es como estamos velando por los derechos de la infancia, ¿no? Porque así, justo, ¿qué tal que traen más niños al mundo y vienen en una situación de pobreza? No es que, y es gravísimo, porque hay mucho en el feminismo, muchas, pues sí, feministas que abogan por esto y que están totalmente convencidas que para eso hay que legalizar el aborto. Para evitar que más personas empobrecidas se reproduzcan. Y esto es así... Muy fuerte. Es muy fuerte. La verdad, sí, es muy fuerte. Entonces, o sea, hay un montón de cosas bien también criticables, por así decirlo, de la lucha a favor del aborto. Como por debajo del por qué queremos que suceda, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importante como también considerar que es importante despenalizar, porque si hay mujeres en situación de cárcel por haber abortado espontáneamente, hay mujeres que también solicitaron la NOM 046 y aún así las criminalizaron, entonces es bien denso, hermanas, es bien denso, sí. Y luego hablemos del juicio, del juicio moral que existe después, bueno, que existe. Sí, en general. Pero sí. Cuando una mujer aborta y lo nombra y siempre va a ser estigmatizada, ¿no? Claro. Y esto es terrible. Claro. O luego... ¿Le habla a usted? O luego también está esta creencia, ¿no? De por qué una persona que aborta y después decide tener hijos. Y es como, ¿y por qué no le diste esa oportunidad al primero? ¿Y por qué lo mataste? Claro, y es como, a ver, o sea, es muchísimo más complejo de lo que en realidad tu realidad lo ve. O creen que ya no tienes derecho a ejercer tu maternidad. O personas que se molestan porque tienen problemas por tener hijos y asumen que es tu obligación tenerlo por tanta gente que ha luchado tanto por tener un bebé. Claro, no, y que también ahí entramos con otros temas, porque yo sí conozco personas que han tenido abortos espontáneos y que es muy doloroso ver cómo hay gente que sí quiere ser madre y que no puede, ¿no? Pero eso es totalmente aparte de las mujeres que abortamos. O sea, no se nos puede culpar a nosotras de que haya mujeres que no pueden tener hijos y que, o sea, es bien injusto, o sea, creo que es demasiado lógico. No le debes nada a nadie. No le debes nada a nadie, no es nuestra culpa y es entender un montón de cosas. Entonces, sí, sobre todo esto que dices también de los prejuicios, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pues, pero bueno, les voy a poner un ejemplo. En mi documental sí hay una entrevista con mi mamá, ¿no? Esa entrevista es fuerte porque mi mamá es una persona que no apoya el aborto. Bueno, ya cada vez lo ha apoyado más, pero me refiero a que no está a favor en todos los casos. Es una persona que cree que solamente en caso de violación, en caso de un montón de factores sí pudieran acceder al aborto, pero no. Entonces, pues eso, en cuanto a los prejuicios, mi mamá y yo tuvimos una conversación en torno a esto para podernos sincerar y escuchar nuestros puntos y entonces decir como yo estoy de acuerdo por esto, yo estoy en contra por esto, pero no saben cómo ayuda muchísimo entender esto que les dije al principio, que les dije iba a repetir un montón, como entender que hay un montón de mujeres cerca de ti que lo han hecho, que tu propia hija lo ha hecho. Sí. Y las razones por las cuales lo ha hecho, que es esto que también comentas, de por qué no, si yo sí quiero ser madre en un futuro, ¿por qué no le di la oportunidad en ese momento a ese posible bebé que pude haber tenido, ¿no? Pues meramente por lo que me dijo mi hermano, que les dije al principio, yo no le quería ver la cara a ese hombre el resto de mi vida. O sea, yo no iba a permitir que mi hijo, posible hijo, hija, pudiera tener un padre
así, ¿no? Yo no sé dónde estaría ahorita si yo hubiera permitido eso, porque esta persona, sí es terrible esta persona, solo voy a dejarlo ahí. Es una persona que, pues sí me violentó muchísimo y que no, definitivamente no hubiera sido un proceso, nada bueno en mi vida, y yo agradezco haber podido acceder a un aborto y no tenerle que ver la cara al resto de mi vida. Eso es lo que siempre pasa por mi cabeza. Cuando me quieren juzgar o cuando me quieren decir algo, yo solamente pienso como... Incluso cuando tuve esta discusión con mi mamá, yo solamente le decía como, mamá, yo agradezco que yo no le voy a ver la cara al resto de mi vida a esta persona. Y desde allí mi mamá me dijo, es cierto. O sea, mi mamá me dijo, tienes toda la razón, yo tampoco hubiera querido eso. Yo ahorita te veo muy feliz, te veo muy plena, te veo como haciendo todo lo que quieres de tu vida. Y más allá de que un niño sea un impedimento, porque sé que no lo hubiera sido por la familia en la que tengo, que soy muy privilegiada de tener una familia que me apoya, pero no tanto porque me hubiera sido que me hubiera detenido un niño, sino por la situación con el que hubiera sido el padre, ¿no? Sí, claro. Y qué importante ver a la persona, no como un caso de aborto. Exacto. Porque luego se vuelve bien fácil juzgar, ¿no? O sea, ay, no, abortó, Sí. mala persona. Y cuando empiezas a escuchar la historia y escuchar las razones por las que decidió, Claro. dices, no inventes, o sea, entra la empatía de decir, no puedo juzgar un caso como todos los demás casos, no Claro. puedo generalizar todas las situaciones, o sea, cada situación es muy personal, Sí. y tiene 1000 cosas y 1000 razones por las que haya decidido este proceso. Claro, y también en ese sentido, a mí me gusta también hacer un trabajo de muchísima empatía. O sea, aquí tal vez va a sonar un poco contradictorio, pero muchísima empatía con las personas que son, pues, pro vida, por así decirlo, antiderechos. Por eso la conversación con mi madre, ¿no? En el documental, porque mi mamá, pues, es una persona católica, es una persona que creo, no sé, habría que platicarlo otra vez con ella. Creo que todavía ella cree que es matar a un bebé, que es como ir en contra de ciertas cosas. Entonces, a mí me alivió muchísimo platicarlo con mi mamá y ver desde dónde lo ve ella, porque mi mamá tiene 4 hijos, ¿no? Mi mamá es una mujer que... Bueno, mi mamá es admirable, no voy a decir más porque me va a poner a llorar. Pero mi mamá es una mujer increíble, con 4 hijos. Para ella la maternidad es algo por lo que ha entregado su vida entera, ¿no? Toda su vida. Y que a veces yo me cuestiono mucho esa parte, digo, chale, ojalá no nos lo hubiera entregado todo, pero en fin. Y desde allí, desde esa conversación, yo decía, claro, es que mi mamá no me odia. Mi mamá no me odia por ser un monstruo, ¿no? Mi mamá no, nada que ver. Simplemente es un tema que mi mamá le traspasa porque ella es madre y ella cree que ella añora, no sé, tener nietos, ella añora como ciertas cosas. Y en la medida que empecemos a entender, justo nos empecemos a entender como individuos, o sea, yo no voy a decir mi mamá no me entiende, la odio, no está a favor del aborto. No, yo entiendo la historia de mi mamá, entiendo por qué ella va a defender tanto la maternidad y va a decir, no estoy de acuerdo. Y ella también entiende de dónde viene mi decisión. Entonces eso es bien importante, porque también algo que hablamos en el documental justo con Daniel Orendain, es que cuando él acompaña abortos y le toca estar con una persona católica o una persona que piensa que está matando un bebé, no le niega nada. O sea, no es como, o sea, no le va a decir, si le dicen como, es que me voy al infierno porque Dios no sé qué. Obviamente no le va a decir, ay, Dios no existe. ¿Cómo crees? Ajá, sí. Claro. Obviamente no. Hay que aprender a acompañar y hay que aprender a hablar efectivamente del aborto para abrir el diálogo, porque muchas veces también, mi crítica al feminismo también es que siento que hablamos del aborto desde un lugar como tiene que ser legal y se calla en todo mundo, ¿no? En vez de decir, a ver,
veámonos como individuos, veamos situaciones reales de aborto. Sí. Claro, es que muchas veces, y creo que es algo que pasa en demasiados temas, no solo en este, que hacemos juicios morales y realmente nos ponemos en un lugar de posturas y cuál es la tuya y cuál es la mía, y no en un lugar de empatizar y de decir ¿de dónde vienes? ¿Y de dónde vengo yo? Y esto está sucediendo así y estoy segura que si fuera así cambiaría totalmente la perspectiva de un montón de cosas, ¿no? Y no serían unos contra otros. Sí. Y que también la gente que está en contra del aborto no son malas personas. Exacto. O sea, también creo que sí, muchas veces caemos en este rollo de es bueno o es malo, es blanco o es negro. Y es como, no, o sea, también mi abuela está en contra del aborto y mi abuela también es como, no, están matando bebés, pero entiendo que mi abuela es una persona que toda su vida creció con el catolicismo y para ella fue un pilar en su vida para sobrevivir. Claro. Y dices, ok, o sea, tampoco voy a platicar con ella para hacerla cambiar de opinión porque también me parece violento. Claro. Exacto. Y que además tu abuela no está teniendo una acción concreta, no sé, en el Código Penal, en el Estado. O sea, tu abuelita no va a ir a prohibir el aborto. Sí. Y esto también es bien importante. O sea, decidir con quiénes tenemos nuestras luchas, que lo hablábamos hace ratito. Claro, elija sus batallas también. Exactamente. Sí, inteligente. O sea, hay personas seguramente del PAN y de otros partidos políticos, de otros gremios, seguramente hay un montón de personas que sí son peligrosas, que sí tienen una injerencia como en el Estado y que sí pueden tomar decisiones bien densas y que como feministas y en general, aunque usted no se denomine como feminista, tendríamos que prestar atención. O sea, las personas antiderechos son personas exageradamente organizadas. O sea, son personas que saben cómo llegarle al Estado, son personas que saben cómo organizarse y tienen metodologías para que estas leyes, para echar para atrás leyes a favor del aborto y otros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿cómo como movimiento, como individuos, en colectivo podemos organizarnos de tal manera que podamos evitar que esto llegue hasta el Estado? Y les pongo un ejemplo. Yo estoy totalmente a favor de las marchas, estoy totalmente a favor de que nos pues sí, en general de las marchas y todo este rollo, bla, bla, bla. Pero yo he decidido no enfocarme, o sea, de un tiempo para acá, no enfocarme en marchas, en como cosas más... Esto que hablamos, el último capítulo que estuve aquí en las redes sociales, ¿verdad? Me he enfocado en otras cosas que son en el día a día, como... normalizar cuál es el procedimiento del aborto, normalizar qué pasa en tu cuerpo, acompañar activamente abortos, distribuir el manual para abortar, distribuir información, porque yo sí creo que en la medida que se despenalice en lo social, podremos lograr que se despenalice en lo legal. O sea, si tú compartes con tu mamá, como yo lo hice con la mía, mira mamá, este es el proceso, pasa esto, luego esto, no me muero, no me pasa nada, no me quedo estéril, no me afecta el útero, no me... Es un episodio más en mi vida reproductiva. En la medida que lo normalicemos, entonces la gente que piensa así, como mi mamá, como tu abuelita, como un montón de personas, dicen, ok, tal vez entonces no estoy matando un bebé. Tal vez entonces quizás no me identifico con... Tal vez no estoy a favor, pero tampoco me identifico con la postura en contra. O tal vez no voy a hacer todo lo posible para quitarle un derecho a una persona. Exactamente. O sea, porque también una cosa bien diferente es decir, pues yo no lo haría, yo no estoy de acuerdo. Sí. Y otra cosa es decir, yo no estoy de acuerdo y no quiero que nadie lo haga. Exacto. Porque siento que con mi mamá ya se abrió pongo mucho ejemplo a mi mamá porque es la persona más cercana que tengo con ese tema. Pero en ese sentido, pues mi mamá y también mi papá que es médico, con él también he podido abrir la conversación, ¿no? Porque sabemos cuál es el proceso, sabemos que yo lo viví, sabemos que estoy aquí vivita y coleando y que en realidad lo más traumático de mi proceso no fue el aborto como tal, sino el proceso que me llevó a abortar y el después, que eso es lo que más tendríamos que cuidar cuando acompañamos a alguien, saber de dónde viene, de qué tipo de proceso viene, cómo acompañar ese momento para evitar que sea un proceso traumático. Y cómo ayudar para que también en el futuro pueda llevar un acompañamiento correcto si es que le está pesando también en lo psicológico.
¿no? Tendría que ser un proceso completo, que eso es lo que deberíamos de exigirle también al Estado, que podamos tener acceso a un antes, durante y después. No solamente como yo, que me pasó que, les digo, curiosamente, no fue o sea, pagué como 2,500 pesos, llegué a la clínica, me hicieron 2, 3 cositas, me dieron las pastillas y tan, vete a tu casa y ya hazlo allá solita. No, acompañar un aborto es más que eso. Y ahora me llama la atención cómo es el después, porque creo que no mucha gente habla del después, de lo que viene. Y a mí me gustaría también abordar la culpa. Sí. Porque luego, no sé, también es este rollo que te han dicho en este discurso toda la vida de cómo te vas a sentir de quitarle la vida a una persona, ¿no? Claro. Sí, yo en lo personal sentí culpa, no por el proceso como tal, decir, ay, estoy matando a un bebé, porque, insisto, yo ya tenía como esta conciencia muy woke, muy feminista, como no estoy matando a nadie. Sin embargo, la culpa llegó por justo cómo le voy a contar a mis papás la próxima vez que me relacione sexoafectivamente con alguien, cómo le voy a decir que aborté, cómo le voy a decir que, ¿sabes? O sea, yo viví la culpa desde allí. Pero evidentemente habrá mujeres y personas con capacidad de gestar que vivan la culpa desde un lugar justo tal vez de religión, tal vez de sí maté a alguien, tal vez de le pude haber dado la oportunidad a un niño ingeniero, no sé, o sea, como cosas así. ingeniero, así. Y yo, y guácala, un ingeniero. No lo dije yo, Si hay ingenieros que nos escuchen, es broma. Es broma. Es por lo del feto ingeniero, ¿ok? Es un meme, búsquelo en Google. Es un chiste, me deslinda. Cierto. Sí, o sea, como que la culpa puede venir de distintos lugares. Ahí es bien importante el acompañamiento psicológico que pudiéramos llevar. O sea, ahí ya entra después de sí, para muchas personas sí será necesario un acompañamiento psicológico. Sí. Yo también lo hubiera agradecido un montón por los otros factores que les estoy comentando, pero creo que no todos los procesos lo necesitan, pero sí muchos lo necesitan. Entonces tendría que ser, si es que vamos a hablar de que sea legal, seguro y gratuito, con esta consigna que les digo, entonces que el Estado tiene que tener un protocolo que sea antes, durante y después. No solamente mandarte con tus pastillitas a la casa y desentenderse. Porque entonces luego viene este rollo de la culpa. Y entonces tenemos a muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que pues sí abortaron lo que quieran, pero luego quedan bien malitas por las repercusiones, que, ojo, estas repercusiones no tienen que ver, y voy a insistir, no tienen que ver con el proceso como tal del aborto, de que me traumatice. Procedimiento. Pues, exacto. Sino que tienen que ver por el contexto de su propia vida. Y esto hay que separarlo, ¿no? El aborto no puede llegar a ser traumático como tal si es que sí es un proceso bien cuidado, bien acompañado. Entonces sí, ahí este rollo de la culpa sí tendría que ser como tratado con un acompañamiento psicológico, también como con información, que creo esto lo hacen mucho las colectivas que acompañan. O sea, yo conozco morras que se rifan también acompañando, aunque no sean psicólogas, hacen un esfuerzo muy, muy fuerte por dar ese servicio. O sea, algo que sí es bien importante es que a las acompañantes nadie nos paga nuestro servicio. O sea, esto es como, pues ahora sí que servicio a la comunidad. Ajá. Sí, vaya. Y que hay organizaciones bien cabronas que acompañan así totalmente de manera gratuita a personas en las periferias, en barrios empobrecidos, y nadie nos está remunerando este trabajo, ¿no? Se hace porque creemos que es importante que se normalice, porque no vas a dejar a una persona que se rasque con sus propias uñas. O sea, yo conozco morras que aunque no sean psicólogas y aunque no tengan esta formación, también conozco psicólogas que acompañan y son buenísimas también. De hecho, estaría bueno que en la descripción pudiéramos dejar como contactos de personas, si quieren yo se los paso, que pueden acompañarles en estos casos también. Pero si hacen chambas bien admirables, bien cabronas en cuanto a acompañar también el después, no solo el durante. Hay colectivas que se limitan simplemente a, te digo cómo abortar, aquí haces esto y esto y esto,
y hasta aquí, porque también muchas veces les rebasa el número de gente que les está pidiendo ayuda. Sí. Entonces sí. Ay, qué fuerte. Sí, está es un tema muy complicado. Es un tema complejo y es un tema que creo que es importante platicarlo. Sí, y sobre todo ahorita en el marco del 8 de marzo, se dice que esta ola de feminismo, que es la llamadísima cuarta ola del feminismo, en la que estamos viviendo en este momento, tiene que ver con el aborto. O sea que en esta ola se están viendo han habido muchos avances en torno al aborto. Por ejemplo, de entrada en Argentina, que llevaban años las argentinas... Ay, le pegué al micrófono, perdón. Ay, no pasa nada. Llevaban años como intentando que se legalizara, etcétera. Por fin se logró. Claro que hace falta muchísimo. Es la llamada cuarta ola. Pero en ese sentido también, a mí me gusta mucho... pues ver cómo vamos como movimiento en cuanto a este tema. Tiene cosas muy criticables también. Por eso les digo, yo no es que ahora me haga provida ni nada de eso, pero sí hay muchos temas del aborto que también son muy cuestionables, como esto que les digo de consignas, relacionarlo con la muerte, como un montón de cosas. Entonces a mí cuando me quieren debatir y que dicen es que es un tema muy complejo, les digo, mira, o sea, yo estoy consciente o tenemos que estar conscientes como feministas de qué pie cojeamos en cuanto a temas del aborto, para entonces meternos a verdaderamente informar, más allá de querer pelear, informar y decir este es el procedimiento, así se vive y esto y el otro. Y en esa medida, poder avanzar en este tema. Ay, muchísimas gracias, Giselle. No, hombre, creo que ya llegamos a la final. A la final. A la final. Pero, ¿hay algo más que quieras comentar que se nos haya pasado? Pues no, en general yo esperaré que este año pueda yo ya... Tengo este documental que les estoy comentando todo el tiempo. Se llama Instrucciones para una decisión. Y yo deseo con todo mi corazón que este año ya lo pueda yo terminar. Está en proceso... Ya hubo unas proyecciones. En este documental lo que hacemos es, lo que hice fue documentar tal cual 2 procedimientos de interrupción del embarazo con 2 chicas que se acercaron y que me permitieron documentar estos procesos. No es amarillista, no es un rollo como súper así de que la sangre y todo. No, o sea, no, es muy respetuoso, pero se documenta este proceso en vivo y en directo, qué verdaderamente pasa, de principio a fin. No se muestra después porque por cuestiones de seguridad de su identidad, pues no hay un después, pero este documental está en desarrollo todavía. Esperemos que este año lo pueda terminar. Échenme ahí porras para poderlo. Lo vamos a ir a ver todos. Sí, todos. Sí, tiene stop motion. Explicamos como el procedimiento de cómo es abortar en casa. Entonces, pues eso, yo me alejé un poquito como de la parte del activismo, en el sentido que sí sigo acompañando abortos, pero ya me estoy enfocando más en la parte como de difundir la información y por eso elegí como el medio que sería el documental y nada, o sea, ese es como lo último que quería decir para que lo vean si es que sale. Y de todas formas, justo esto que acaba de decir Giselle es muy importante, como está cool ir a las marchas, está cool ser parte de, pero también qué más podemos hacer, ¿no? Claro. Entonces, igual creo que tienes un manual para abortar en casa. Sí. Se los podemos dejar igual en la descripción o en los links, lo pueden encontrar aquí abajito. Sí. Y sus redes sociales también de Giselle, ¿las quieres dejar? Sí. Una vez más. Aquí van a estar @Giselle de Sabre con una SWL, de Sabre con doble S. Es muy influencer esta chica. Yo creo que sí la ubican, ¿eh? Ya no me sigan. Ay, síganla. Ay, sí, síganla. Sí. No, pero también, o sea, esto que dices que qué podemos hacer, pues eso, aprender a acompañar es un acto revolucionario. Y creo que sí es importante que en la medida de que todas y todos también los hombres, también es un tema que les compete también a los hombres, aunque creamos que no. Siempre es bueno saber acompañar un aborto. Nunca sabes en qué situación te vas a encontrar con tu hermana, con tu prima, con tu amiga, con quien sea.
Algo que también hablamos es la representación en el tema de las personas trans y no binarias, que también abortan, las trabajadoras sexuales, etcétera. Quien sea que esté escuchando esto, que sepa que es importante aprender a acompañar abortos en casa y que se puede hacer de manera segura, que se puede tener un proceso amoroso, bien cuidado y muy digno en ese sentido. Y que no tengan miedo, no se van a morir si es que tienen acceso a esta información. Entonces, confíen. Ay, muchas gracias. Gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @soportandopodcast, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Acuérdense de seguirnos y de suscribirse en YouTube, seguirnos en Spotify. Y pues nada, yo estoy como Diana-Espinosa-. Yo como @Estefanía_rojo. Nuestro productor @Gabriel Velasco Foto y nuestra Nati que anda en España @NatiCunge. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Gracias. Bye.